La historia de la humanidad ha sido moldeada por sus líderes. Esto incluye a sus líderes religiosos, quienes han cambiado por completo la escena a través de sus decisiones, de sus conveniencias, de sus momentos históricos. Hoy vamos a hablar justamente de esos líderes religiosos aquí en Mira quién manda. Bienvenidos. Pero bueno, para desmenuzar un poco más qué es esto de la religión, estoy maravillosamente acompañado de un gran compañero, Gerardo Lavera. ¿Cómo estás? Gus, encantado de estar contigo como siempre. Esto se va a poner buenísimo porque hoy vamos a hablar de los líderes de la religión, pero para poder hablar de los líderes en la religión, primero, ¿qué es la religión y por qué siempre ha estado ahí? Cuéntanos un poco cómo definirías religión. Bueno, mira, la definición tradicional es lo que te liga con la divinidad. Y la religión, ligare, religare, unión, vínculo, cadena, el hombre y la deidad, el hombre y lo que está más allá de nuestra comprensión, cómo nos ligamos con esta divinidad. Y esto implica un conjunto de creencias, de dogmas, de prácticas, de rituales para comunicarte y para estar en contacto con la divinidad. El hombre desde los tiempos más antiguos ha tenido muchas cosas que no explica. De pronto cae un trueno y dicen, ¿qué pasa? Se mueve la tierra, ¿qué sucede? Claro. Entonces, la explicación más rápida, digo, no se tienen muchos conocimientos, alguien tiene que estar detrás de esto. Claro. Alguien causó este rayo o esta tormenta o este movimiento telúrico. Y los hombres desde los tiempos más antiguos empiezan a explicar por qué sale el sol. Y él dice, seguramente hay alguien que lo lleva en un carro y luego lo mete y da la vuelta. O por qué llueve. Y él dice, bueno, es que un Dios está contento o enojado y lanza la lluvia. ¿Cómo comunicarte con ese Dios? ¿Cómo pedirle que haga algo? ¿Cómo pedirle que no haga algo? Ya dices, ay, Jesús de Nazaret, aplaca tu ira, por favor. ¿Cómo pedirle que cure a tu madre que está enferma o que salve a tus caballos que están muriendo por la sequía? Bueno, hay que comunicarse con él. Y para eso sirve la religión. Y hay intermediarios, que son los sacerdotes. Claro. Y mencionabas que muy desde el principio, y claro, desde cazadores-recolectores ya empezaban a existir primeras pruebas de deidades, estatuillas de leones, por ejemplo, que ya eran venerados hace miles y miles y miles de años. ¿Y qué tanto también, regresando al asunto de la religión y antes de llegar a los intermediarios, qué tanto también era un sistema de control? Pienso en esto porque muchas veces, sobre todo cuando empieza la agricultura, algunas deidades empiezan a ser utilizadas ya más bien como métodos de control. Ahí es cuando entran los intermediarios, ahí los empiezan, líderes, ¿no?, religiosos. Pero en principio la gente habla directamente con Dios. Le dice, Señor, cura a mi madre. Señor, que llueva porque están secando mis plantas. Y de pronto alguien dice, así no se le habla al Dios. No, tú no estás entendiendo. Así no te puedes dirigir a la deidad. Y además no es el mismo el que manda la lluvia que el que hace que germinen las plantas. Claro. Hay una diosa de la tierra y hay un dios de la lluvia y hay un dios del viento. Y hay sacerdotes para cada uno. Claro. Y no le puedes hablar igual al dios del viento que a la diosa de la agricultura, que al dios de los terremotos. Y ahí empiezan a surgir intermediarios y, por supuesto, ahí empieza el control. Y qué curioso, ¿cómo habrán sido estos primeros líderes religiosos? ¿Se autonombraron? ¿Habrá sido una cosa de, pues yo hablo el idioma? ¿Cómo habrá empezado a suceder? ¿O cómo empezamos a localizar esos primeros líderes en la religión? No lo sabemos. Y déjame hablar de un tema que es recurrente en todas nuestras pláticas. La historia, empieza con la escritura. Claro. Pero antes de la escritura no sabemos qué pasaba, no sabemos cómo eran las cosas, no tenemos idea. Hay lugares, por ejemplo, piensa en Stonehenge, en Inglaterra, que es una serie de piedras, la gente no sabe qué estaban haciendo ahí. Y podemos imaginar, era un centro ritual, era un centro para bailar, era un centro para sacrificar, era un templo para hablar a un dios o al otro, no lo sabemos. Pero sí sabemos que desde el principio de los tiempos, incluso con grupos más chiquitos, alguien dijo, no caminemos para allá. ¿Por qué? Vamos para... No, perdón. En la noche a mí me habló un Dios y me dijo que había que ir para allá. Claro, a mí me dijo. ¿Y por qué a mí no me dijo? Porque yo tengo la gracia, porque yo puedo hablar con él y tú no. Porque yo hablo su lengua y tú no. Y a mí me dijo que no hay que ir para allá, sino para allá. Okay. Yo creo que estamos imaginando, ¿eh? Sí, porque claro. no hay testimonios. Pero cuando empezamos a conocer los primeros testimonios, ahora sí ya sabemos que los líderes religiosos más antiguos siempre fundamentan y legitiman su poder
en Dios. Qué fuerte está eso. Me gusta mucho cómo se utiliza ese término, legitimar el poder, y que además ha sido uno de los pretextos más utilizados a la hora de conquistar, a la hora de ir a la batalla, a la hora de las cruzadas, constantemente todo en nombre de Dios, ¿no? Si existiera tal Dios, yo creo que estaría así como de, ¿yo en qué momento dije eso? Pero eso nos llevaría a, ¿cuál creerías tú que es uno de los primeros líderes religiosos muy localizables, que la historia ya lo escribe, que ya lo describe? Yo creo que está muy junto el liderazgo religioso con el liderazgo político. 100%. Piensa en Hammurabi, el rey de Babilonia. Ajá. Cuando va a dictar sus leyes, no dice, yo quiero que estas sean las leyes porque yo digo. No, perdón. Marduk, el máximo dios, me dictó este código de Hammurabi, que hoy se encuentra una gran estela de basalto en el Museo del Louvre. Marduk me lo dictó. Hay quienes dicen que no es Marduk, es Hamash. Pero bueno, cualquiera de los dos, Hammurabi humildemente está recibiendo las leyes de Dios. Señores, yo soy el intermediario. No creen que yo ordené esto y aquello. No. Fue Dios. Claro. Y pensemos en algo que pasa 500 años después con Moisés. Claro. Moisés no dice, yo les digo estos 10 mandamientos. No. Moisés es lo suficientemente inteligente para decir, a ver, señores, subí al Sinaí y Dios me habló y me dijo, estos son los 10 mandamientos que se tienen que obedecer. Claro. Fíjate cómo no se puede distinguir en los tiempos más antiguos al líder político del líder religioso. ¿Hammurabi es un líder político o es un líder religioso? ¿Moisés es un líder político o es un líder religioso? Claro. Evidentemente Moisés guía al pueblo, lo saca de Egipto, busca la tierra prometida, y no porque él lo haya determinado. No. Él es el vocero de Yahvé. Sí, claro. Hablas de Moisés, hablas de Hammurabi, y en ambos casos se les dicta una lista de cosas. En el caso de Moisés los pone en piedra, porque además era costumbre en la época que los contratos se ponían en piedra, no era como que lo innovó, no lo inventó Moisés. Y estas reglas respondían muchas veces a lo que necesitabas de tu pueblo y a necesidades muy básicas, ¿no? Aquí encontramos el conflicto. Digo, ya que hablamos de Moisés, ¿te acuerdas que cuando va al monte Sinaí, correcto, regresa con los mandamientos, y como tardó tanto tiempo y se quedaron sin líder su pueblo, se queda sin líder, empiezan a adorar a Apis, que es un dios egipcio. Y Moisés dice, no, a ver, señores, este no es el Dios correcto, este es el Dios de otro, es un pagano, este no es el Dios actual, ni el verdadero es el que yo digo. Y aquí empieza la lucha de las religiones, y la historia va a estar marcada por luchas religiosas, claro, desde los tiempos más antiguos. Digo, tenemos momentos muy altos como las cruzadas, claro, pero hoy en día tenemos movimientos religiosos. Sí, se siguen peleando por una estupa en la India, por una mezquita en el mundo árabe, se siguen peleando, incluso dentro de las propias religiones hay escisiones. Claro. Mahoma dice que esta es la única religión, pero cuando él muere salen los sunitas y los chiitas, y por diferencias que uno se reiría. Pero claro, son diferencias irreconciliables. Y que llevan si desde esa conflictos. Época de Moisés están, señores, este no es el Dios, no es Apis, no adoren a este buey de oro, es Yahvé, y aquí están los mandamientos. Yahvé es la llave. Después, entonces, Moisés sería considerado, como bien dice, está muy desdibujada la línea, sería considerado más un líder religioso, es decir, la historia lo ha tratado un poco así. ¿Cuál considerarías que sería uno de los primeros líderes meramente religiosos de la historia? Que tú dijeras, sí tenía esta onda política, pero su enfoque estaba mucho más en la fe, o estaba mucho más fundar una gran religión nos lleva a los Vedas, a la antigua India, claro, y no localizamos a un líder en especial, hay muchos. Quizás empezamos a localizar un líder religioso muy importante, muy significativo, 500 años antes de nuestra era, Buda, Gautama, el iluminado, claro, el mero, que va a decir, señores, Dios me ha revelado estas verdades. Mucha gente dice, el budismo no es una religión, es una forma de entender la vida, el mundo. El budismo no es prácticamente una religión, pero si pensamos que todo está vinculado a la deidad, acaba siendo una de las grandes religiones del mundo. Claro. Pensemos en las grandes religiones, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, y cada una tiene sus grandes líderes. Ahora, hay muchas otras religiones más pequeñas. Claro. Por ejemplo, ¿el confucianismo es religión? Yo pienso que no, pero mucha gente sigue los principios de Confucio con una veneración y con una disciplina que casi lo vuelve místico. Sí, claro.
Ahorita ya no hay como que mucho seguidor de Zoroastro, pero seguro que habrá uno que otro por ahí que quedó Claro. clavado en la historia. Y también hay maradonismo ahora, así que hay religiones para todos. Pero sí, regresando al asunto de los más populares, digamos, líderes religiosos, por ejemplo, llamaría la atención pensar por qué Buda trasciende, por qué Buda trasciende en la historia, si al final pareciera que iba muy en contra de lo que estaba sucediendo en esos momentos con las ideas, venía con nuevas ideas. Claro, fíjate, los tres grandes líderes religiosos de la historia, Buda, Jesús y Mahoma, líderes religiosos incuestionables, Sí. son reformadores. Claro. Cada uno reforma la religión que ya tiene. Buda nace en el hinduismo, es un hinduista. Claro. Jesús es judío, él es judío, con prácticas y con procesos religiosos. Mahoma es un hombre que va a reformar también lo que hay, las viejas, y las va a unir, claro, las viejas religiones en Sí, Arabia. él de hecho trae cosas del cristianismo, porque también es el arcángel Gabriel Claro. el que se le representa a él, Claro, que por finalmente supuesto. viene del judaísmo y del cristianismo. Entonces Por también, supuesto. como bien dices, junta de las dos. Y qué curioso que son reformistas, de alguna manera se les podría también calificar como rebeldes, ¿no? Un poco de su Absolutamente época. rebeldes. A Mahoma lo corren, lo persiguen, a Jesús lo crucifican. Buda prefiere alejarse de todo y dice, yo me encuentro ahí mismo y voy en busca del nirvana. O sea, sí, claro que son rebeldes, los tres son rebeldes. Y qué interesante además, por ejemplo, que creo que en el caso de Buda, de alguna manera, no, tampoco podríamos decir que absolutamente, pero de alguna manera muchas de sus enseñanzas quedaron intactas. Con Jesús pasa algo bien interesante, ¿no? Que si tú te fijas un poco en las enseñanzas muy, muy básicas, muy sin todo el ruido ya después del cristianismo y el catolicismo de Jesús, esas sí fueron muy tergiversadas, ¿no? De lo que él hablaba a lo que sucedió después. Ahora, hay que hacer una precisión importante, Gus. Sí. Jesús a mí me parece un hombre espléndido, simpático, cordial. Ahora, toma muchas ideas. Finalmente lo crucifican y lo matan. Sí. Se acabó. Fin. Quienes lo resucitan realmente son otros líderes religiosos. Claro. Y esos creo que son incluso más importantes que Jesús, porque Jesús se queda convertido en un símbolo. Los líderes que lo rescatan, a ver, se me ocurren tres de inmediato. San Pablo, que es el que empieza y Jesús dijo esto y Jesús enseñó esto y Jesús nos ordenó esto. San Pablo es el verdadero creador del cristianismo, porque donde dijo Jesús una cosa, él la cambió, la reformó, la adaptó. Luego otro, Constantino. Claro. Constantino es el que hace obligatoria la religión, el cristianismo. Señores, el que no cree en Cristo, se acabó, ¿eh? No tiene cabida aquí. La religión oficial es el cristianismo. Es más, es Constantino el que establece el credo en Nicea. Claro. Señores, ¿ustedes son cristianos? Sí, muy bien. Tienen que creer esto y esto. Y estas ideas que ustedes creían, estas ya no son. Claro. Se los avisa el emperador. ¿Constantino es un líder político o es un líder religioso? Estamos hablando del 330. Sí. Y el tercer líder que creo que hizo que Jesús cambiara todo y lo usó como símbolo para imponer una religión, Inocencio III, el Papa, que me parece que es el líder más fascinante que yo podría conocer. Que además fue papa en tiempos de cruzadas, fue papa en tiempos de muchísimo caos. Él caos, convocó 2 cruzadas. ¿no? Y que incluso de él viene un poco como la precursión de toda esta parte de la Inquisición papal, ¿no? Él fue el que inicia un poco también este rollo. Ahora, me llama mucho la atención que en el caso de Jesús, entonces, Jesús lo podemos ver como esta figura rebelde que guió a partir de la inspiración y, como bien mencionábamos la vez pasada, de un mensaje muy poderoso, ¿no? Que es, vengan los pobres, vengan los menos afortunados, venga todo mundo al cielo, el mundo no es nomás de los aristócratas, es casi un discurso socialista. Pero que fue tomado, amplificado y divulgado por estos tres grandes líderes religiosos que te menciono, San Pablo, Constantino e Inocencio III. Y que fue modificándose según las necesidades de la época, por ¿no? Por supuesto. Pienso en Inocencio III. Jesús habla en un término con parábolas, con imágenes. Jesús es un hombre que vivió hace más de 2000 años. Es un hombre gentil, cordial. Es un hombre que nos enseña, pórtense bien. Hasta ahí. Claro. Pero Inocencio dice, no, perdón. A ver, dice Inocencio III. Jesús dijo que lo que se perdone aquí, él lo perdona allá, y le dio a San Pedro esa potestad. Inocencio III inventa las llaves como símbolo del Vaticano. Lo que tú abras aquí, se abre allá. Lo que tú cierras aquí, se cierra allá. Imagínate el poder que les da a los sacerdotes, porque influye en la mente. Te portas bien
y yo soy quien dice si te portas bien, me obedeces y me pagas diezmo, respetas lo que yo te diga, te abro allá. No, te lo cierro, hermano. Y hoy en día, en 2023, el escudo de la bandera y del Vaticano son 2 llaves. Claro. Inventó Inocencio III. Pero más aún, Inocencio III, en base a lo que dice Jesús, inventa la confesión. Cuéntame con quién te acuestas, cuéntame con quién haces negocios, cuéntame qué opinas de él y de él. A mí solamente porque yo te voy a perdonar los pecados. Claro. La gente dice, pues tengo que contarle lo que dice para que me perdone, porque si no me cierra la puerta este señor. Claro. Imagínate el poder de un papa, que esto lo hizo hace casi 800 años y hoy sigue teniendo una gran vigencia. Claro. Jesús dice, bueno, señores, el hombre, la mujer, pero es muy vago. Y nosotros decimos, no, a ver, entiendan. Lo que Dios une no lo puede separar el hombre, salvo, claro, que tenga la mentalidad. Inocencio III dice, yo soy menos que Dios, pero soy más que todos ustedes. Claro, se pone en y la esa gente posición. se lo cree. Claro. Y entonces dice, tú no te puedes separar de la mujer con la que te casaste. Claro, salvo que yo te dispense. Y eso te va a costar, hermano. Tienes que prometer su misión. Sí. O sea, es un líder religioso. Y colocó en el poder a la iglesia de otra forma. Le dio más poder que nunca. Tiene que ver, habrá tenido que ver el hecho, pudo haber hecho tanto porque fue un papa muy joven. Es decir, a los 37 años ya era papa. Eso, para los que no saben, o sea, si tú tienes 25 ahorita, estás en tu casa y dices, yo quiero ser papa, no puedes, chavo. Tienes que esperarte a que ya estés muy viejito y te queden unos cuantos años en el poder. Pero él curiosamente entra muy joven y hace muchísimos cambios. Creo que también esa longevidad de su pues papado hizo... No fue tan largo, fueron 16 años. 16 años. De 1198 a 1216. Sí, no es tanto, ahora que lo piensas así. Pero tendría que ver esos bríos de juventud, que también venía educado. No, su inteligencia, las circunstancias, las necesidades de su época, confluyeron muchos factores. Muchos factores. Porque después de él, otros papas quieren hacer lo mismo y se encuentran otros reyes mucho más fuertes. Claro. Inocencio encontró reyes más débiles. Por ejemplo, le toca lidiar con Juan de Inglaterra y Juan le dice, yo no te respeto. ¿No me respetas? Pues te quito Inglaterra. Vámonos. Inglaterra se convierte en ese momento en feudo papal. Y te fuiste. Y Juan se quedó sin tierra. Claro. Y así pasó la historia, como Juan sin tierra. Y le dice, santidad, perdóneme, por favor, devuélveme a Inglaterra. Porque los católicos, los cristianos y católicos dicen, pues si ya le quitó la tierra y este no es el rey, claro, ya ni siquiera tenemos que obedecerlo. Y nosotros desvinculo a todos los súbditos ingleses de la obligación de obedecer al rey. Imagínate el poder de Inocencio III. Claro. Cuando vienen otros, van a intentar hacer lo mismo. Cuando Bonifacio VIII trata de hacer lo mismo, el rey de Francia es otro, es Felipe el Hermoso. Y dice, a ver, usted se calla, manda al canciller, lo abofetea, y le dice, usted va a hacer lo que yo le indique, cállese. Y el rey se hace chiquito, el papa se hace chiquito. Claro. O sea, cambiaron las circunstancias. Inocencio la tuvo más fácil, tuvo reyes y cómplices con los que pudo interactuar con mucha más habilidad. Por eso la línea entre religión y política es... Siempre ha estado ahí bien delgadito. Muy delgado. Vámonos para atrás para hablar un poco de Mahoma. ¿Por qué Mahoma llegó a donde llegó? ¿Por qué de ahí surge el Islam? ¿Cómo es que Mahoma se vuelve un líder tan importante que al día de hoy sigue siendo veneradísimo y pretexto de muchísimos conflictos? Otro caso en que no se distingue la línea política de la línea religiosa. Mahoma todo lo hace en nombre de Alá. Punto. Alá. Pero con el nombre de Alá une a todos los pueblos. Eran pueblos muy chiquitos, muy lastimados, los explotaban otros pueblos. Y cuando él dice, señores, únanse en torno a mí, hay un solo Dios. Es otra de las grandes religiones monoteístas. Generalmente las religiones son politeístas, casi todas son politeístas. Pero los tres fundadores de las grandes, donde se habla de un solo Dios, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, es una religión de un solo Dios. Sí. Y Mahoma logra integrar a todos. Los enemigos lo corren, lo persiguen, tiene que salir huyendo, regresa. Sí. Pero poco a poco une a todos los pueblos en su entorno y eso lo convierte en un líder supremo. De hecho, hace rato mencionabas algo que al día de hoy sigue habiendo muchísimos conflictos usando la religión como pretexto o como estandarte,
pienso, o sea, no tiene nada de las matanzas del Líbano, es decir, hay muchísimas cosas que todavía suceden porque tú crees en una cosa, yo creo en otra cosa, guerras. Y alguien explota eso. Claro. Yo me voy a quedar con tu tierra porque tú veneras a un Dios equivocado. Entonces, para que yo logre cumplir la orden de mi Dios, que es el verdadero, pues tengo que matarte a ti y a tu familia y a tus amigos y a tu pueblo y me quedo con esta tierra. Eso sigue pasando invariablemente. Invariablemente, sí. Después de Inocencio y para el día de hoy, ¿a qué otro líder religioso podríamos localizar en la línea de tiempo? Que tú dijeras, esta persona es digna de mencionar. Mira, en nuestro mundo occidental prácticamente todos son papas. Todos. Los papas van estableciendo, van poniendo, van quitando. Digo, cuando hablemos de ciencia, hablaremos cómo viene el choque. Porque pronto la ciencia dice, oye, no es ni por aquí ni por allá. Aunque Dios diga eso, es por allá. Y la religión tiene que reaccionar. Claro. Y reacciona de manera muy violenta. Claro. Reacciona quemando herejes. Reacciona encarcelando gente. Reacciona torturando. Tú no puedes decir, la Biblia dice esto, pero pasa lo mismo en todas las religiones. La intolerancia es la norma. Hablemos de la religión que más cercana es a nosotros, que es el cristianismo. Esto dice la Biblia y tú tienes que obedecer la Biblia. Y entonces hacen un montón de cosas horrorosas. Pensemos en la Inquisición. Sí, claro. Cómo queman, cómo destruyen, cómo arrasan con todo aquello que no va con ellos mismos. Y ahí encontramos a varios papas, unos más, unos menos, pero que son intolerantes, que son miserables y que en su afán de imponer su creencia y su Dios hacen muchas cosas. Hablamos, por ejemplo, de Urbano VIII. Urbano VIII es el que encarcela a Galileo. Hablaremos de Galileo en su momento, cuando hablamos de la ciencia. Pero Galileo presenta una historia distinta. Galileo dice, a ver, señor, fíjate, la Biblia dice que Josué peleando contra los enemigos se da cuenta que está anocheciendo, empieza a anochecer. Entonces Josué dice, yo no conozco el terreno, si anochece voy a perder. Y entonces cuando ve que el sol se está metiendo dice, sol, detente. Y dice la Biblia, y el sol se detuvo. Esto significa que la Tierra está fija y que el sol da vueltas. Claro. Pero de pronto los científicos empiezan a descubrir que no es así, que no, que la que se mueve es la Tierra. Pero esto contradice a la Biblia. Y cuando Copérnico dice esto y Galileo lo repite, su amigo, el Papa Barberini, le dice, a ver, hermano, tú no puedes decir, maestro, la Tierra se mueve. Pues entonces lo manda a la Inquisición y te vamos a quemar. O te retractas o te quemamos. Fíjate cómo Urbano VIII, a él no le preocupa la ciencia, a él no le preocupa la verdad, a él le preocupa que los dogmas que él ha defendido se sigan cumpliendo a rajatabla. Claro. Y es un líder religioso, Urbano VIII, y es un líder religioso que impone su voluntad. Pero también los líderes religiosos, antes incluso en la época de la España medieval, o cuando se crea la Inquisición, el que funda la Inquisición está pensando en tener un control absoluto de la gente. Y antes que Gregorio IX está Gregorio VII. Gregorio VII, por ejemplo, estableció que los curas no se pueden casar. Pero no por razones teológicas. Los discípulos de Jesús eran casados, la mayoría de ellos, lo sabemos. Sí. Mucha gente dice que el propio Jesús lo era. Gregorio VII está pensando en que si tú te casas y la iglesia te entrega una propiedad, tú tendrás que heredársela a tus hijos. Entonces, pues, nos vamos a quedar sin patrimonio, dice Gregorio VII, no. Oye, es que el cardenal, el obispo, tienen 8 hijos, está muy viejecito y tiene que dejarle. No, eso es de la iglesia. No, pero ¿cómo que se casó? Entonces prohíbe el matrimonio de los sacerdotes. Pero no porque quiera arruinar la vida. Le dice, ten todos los hijos y amantes que quieras. Eso no importa, pero casado no. Y por lo tanto no puedes heredar. Claro. Lo que te dio la iglesia o lo que tienes o lo que se recuperó no es de tus hijos ni de la señora. Es de la iglesia. O sea, no se casaban para que la iglesia no perdiera tierras en la herencia. Güey. Pero lo chido es esa regla, ¿no? Como de, no te puedes casar. Pero eso no significa que no puedas andar de Cusco, desgraciadote. ¿Cómo se quieren entre ellos, no? Se protegen un montón. Bueno, son líderes religiosos. Claro. Gregorio VII, por supuesto que es un líder religioso importante, el Papa, o Gregorio IX, que establece la Inquisición. Todo un procedimiento para probar la herejía. A ver, maestro, ¿tú te confesaste? No, su santidad. ¿Has pagado el diezmo? No, su santidad. Pues ¿sabes qué? Te vamos a quemar, hermano. Pues ni modo, con mucha manito. pena. Sí, a la hoguera. Algo que me llama mucho la atención en general
cómo la religión históricamente ha sucedido de acuerdo a lo que se va necesitando en la historia, según los que estén en el poder, los conquistadores, los que quieran darse, quieran quedarse con un territorio, etcétera, etcétera. Pienso incluso en el hinduismo, regresándonos a la India. Todo este sistema de castas fue el pretexto de unos conquistadores para que se estuvieran quietos. Claro. Y al día de hoy todavía en la India hay sistemas del gobierno que están tratando, hay como programas de concientización que le están diciendo a la gente en la India, güey, si tú quieres ser fotógrafo, puedes ser fotógrafo aunque seas hijo de un lanchero. Y el güey dice, no, el sistema de castas dice que hijo de lanchero, nieto de lanchero, tataranieto de lanchero, abuelo de lanchero, y se chingó. Y tiene que ver con esta cuestión de, se insertó una idea a tal grado y con tal fuerza que al día de hoy sigue vigente. Simplemente lo que mencionabas de la confesión, ¿no? Que antes no existía. Se nos olvida que la mayoría de todo lo que vivimos y entendemos está inventado por alguien en algún momento de la época según conveniencia y necesidades. Y la religión ha jugado un papel importantísimo en ese sentido, ¿no? Muchos filósofos piensan que la religión no es más que producto del miedo. Tengo miedo de qué va a pasar cuando yo muera. Cuando yo me muera ya me destruyo, me hago polvo. No, hermano, no. Hay otra vida después de esta. Y si tú no te portaste bien y no me obedeciste a mí, que soy el que interactúa con Dios, la vas a pasar muy mal. Entonces, si la religión es producto del miedo, se entiende que haya muchos líderes. Cuando la gente en algún momento ya deje de creer en toda la vida que sigue y cuando entiendan que somos materia y que nos vamos a morir y que nos vamos a hacer polvo, pues se acabó el negocio de la religión. Claro. Y eso va a ser muy costoso y muy triste para mucha gente. Para muchísima gente no le va a convenir y no va a ser un negocio que se muera fácilmente. Hace poco me preguntaba un amigo que es creyente, que es católico, si según tú no existe, ¿por qué tanta gente cree en él? Y digo, mira, lo popular y lo inteligente no siempre son amigos y hermanos, pero vámonos a entender algo bien sencillo, como bien decías hace rato. Yo no sé por qué hay truenos y entonces me sirve un Dios para explicarlo. Yo no sé por qué hay lluvia y entonces me sirve un Dios para explicarlo. Yo no sé por qué los volcanes estallan, entonces me imagino un vulcano ahí haciendo armas para los dioses, ¿no? Fraguando. Entonces cada Dios que ha existido ha tenido una razón de ser. ¿Y por qué este cristiano, católico, judío, islámico sigue existiendo? Porque ese no tiene manera de responder. Porque la respuesta que ellos preguntan es ¿por qué estoy aquí? Entonces, no responden a un trueno, no responden a un lago, no responden a un mar, no responden a un volcán, responden a una pregunta existencialista. ¿Por qué existo? ¿Qué hay después de la muerte? Cosas a las que no hay respuesta. Por lo mismo, mientras no haya respuesta, porque no la va a haber, o bueno, yo siempre digo que la respuesta sí existe, nada más no les gusta, porque sí. Pero el asunto es que mientras esa pregunta siga en la necesidad del ser humano de explicarse a sí misma, la religión va a seguir encontrando formas de brotar y de volverse necesaria para la psique, para la persona, para el pueblo, y siempre va a haber un Vivales que lo va a aprovechar para decir, mira, yo de aquí me agarro para controlar y para mis propias necesidades. Decía Jean-Paul Sartre, es muy cómodo que exista Dios. Claro que es súper cómodo que Dios exista. Entonces, porque todo es voluntad de Dios, es de... Ya se acabó el papel, mamá, es la voluntad de Dios. Me corrieron del trabajo, pero pues es voluntad de Dios. Es que mira, sí estoy gordo, pero es voluntad de Dios. Es que pues, la verdad, sí, no voy a crecer nunca profesionalmente, pero pues es voluntad de Dios. Pues sí, la voluntad de Dios, mira, hace que todos estemos bien a gusto. Nos resuelve un montón de problemas, mira Dios. Qué listo. Buena frase. Ahora, te voy a decir algo importante. Todos los líderes religiosos exitosos han simplificado la obediencia en muy poquitos mandamientos. Hablábamos del judaísmo, 10 mandamientos, punto. Mahoma dice, señores, hay 5 principios básicos del Islam, no le busque más 5 y ya. Para que tú te vuelvas musulmán, basta que pronuncies en árabe, frente a 2 testigos, una formulita que es, yo creo que Alá es el único Dios y yo creo que Mahoma es su profeta. Y ya, con que lo digas en árabe, la shahada famosa, tú ya eres musulmán. Entonces, no es demasiado complicado ser religioso. En cambio, para ingresar a otros lugares es bien difícil, para entender, para recibir un título. Es complicado, hay que seguir, hay que estudiar, hay que cumplir un montón de requisitos. Para ser religioso no, cree en estas 5 cosas o en estas 10 o pronuncia esta fórmula y ya eres. Y ya estuvo. Bienvenido a la comunidad, hermano. Es lo que llamamos sopa instantánea del pensamiento, ¿verdad?
Es la sopa instantánea del pensamiento. Me encantaría que pudiéramos seguir platicando horas. Yo creo que vamos a tener que profundizar en este tema desde otros ángulos. Creo que ha sido un verdadero placer, como siempre, platicar contigo y escuchar de tu vasto conocimiento. Pero sobre todo, algo que me gusta del señor Laviaga, y no estoy aquí nomás pisando, ¿cómo se llama? Besando zapatos. No, es que tienes una manera muy exacta y muy bonita y muy precisa y muy útil de hacer que el conocimiento tenga sentido y uso en la vida cotidiana. Entonces, como siempre, un verdadero placer. Banda, pónganse a ver los siguientes programas, se va a poner muy bueno. Gerardo, ¿algo más que les quieras decir a la gente? Que estoy encantado de estar con ustedes. Así es, hablamos de los líderes religiosos y de esa muy delgada línea que existe entre líderes religiosos y políticos, y seguiremos hablando de liderazgo desde muchísimos ángulos, porque esto es Mira quién manda. Hay que vernos en el próximo episodio. Mahoma no fue el que dijo como una virgen, tocada por primera vez. Hay claramente en la religión una tendencia bastante marcada y terrible de cantar mal. Si no muere. Y yo sí me pregunto, ¿por qué? ¿Es parte de las estrategias de control, de terror? Yo tengo un amigo que me...